como cada día llega de la mano de José Luis Arranz. José Luis, bienvenido, gracias por estar aquí una mañana más. ¿Y de qué vamos a hablar en este 2 de septiembre, ya miércoles, mitad de semana? Buenos días, Amparo. Pues sí, efectivamente, llegamos a la mitad de la semana, llegamos como empezamos y lamentablemente como lo terminaremos, hablando de la dichosa pandemia y de sus efectos, fundamentalmente, que es de lo que vienen hablando los periódicos. Bueno, hoy vamos a empezar por información que no aparece en los periódicos todavía, porque se produjo esta mañana a las 9, y son los datos del desempleo que presenta el Ministerio de Trabajo. Datos que son malos, como se podía sospechar, aunque quizá, por ver la botella medio llena, no son tan malos como se podía prever. Sí. Córdoba ha habido un incremento importante en el número de parados, en torno a casi 1000 personas más que han ingresado en el desempleo al acabar agosto. Y bueno, fundamentalmente hay que decir que la inmensa mayoría proviene del sector servicios. El paro vuelve a cebarse con la hostelería, con el turismo, con el comercio, que es donde más se está resintiendo, son los sectores que más se resienten de la crisis. Digo que no son los peores datos porque lamentablemente todavía puede empeorar la cosa. Sí. Y de hecho ha habido en el histórico de los peores agostos, no es este el peor agosto, fue peor el de 2013, por ejemplo, un poquito peor, pero actualmente en Córdoba hay 85.000 personas desempleadas. Como digo, su inmensa mayoría, el 60% más, están en el sector servicios, son 52.000 de los desempleados cordobeses, son personas que provienen pues, de la restauración, de los bares, de las terrazas, de los hoteles, Sí. que lamentablemente no consiguen reabrir las persianas o no al menos con la intensidad que precisaría para mantener sus puestos de trabajo. Luego, en el resto de sectores, agricultura ha contenido el desempleo, incluso ha crecido el empleo, con 570 puestos de trabajo más que el mes de julio. En industria también ha habido un mínimo repunte, está prácticamente a cero, 37 parados menos, Sí. o 17 empleados más, y sí ha habido más paro en construcción, 340, y sin empleo anterior, que ha habido 400. Es decir, cifras malas porque la recuperación no acaba de llegar. Y lo peor es que no se vea a un corto plazo que haya una recuperación posible, porque las perspectivas con la crisis del coronavirus no son las más optimistas. Pero aún así se contiene. Hubo un batacazo tremendo en marzo, recuerda, cuando pasaron al desempleo, a los ERTE, 3 millones de personas prácticamente, 2 millones largos, y se ha ido recuperando poco a poco. Decía la ministra, creo que fue ayer cuando lo dijo, de Trabajo, que cada día salen 5.000 personas de los ERTE, se van incorporando al mercado laboral. Es un goteo continuo, pero, como digo, lamentablemente no se produce con la celeridad que todos desearíamos para que se acabara esta historia. Un dato, de los 87.000 parados, 85.000 parados que hay en Córdoba, 80.100 cobran algún tipo de subsidio, que me parece muy interesante, que haya una protección social, pero es preocupante que haya que pagar 80.000 sueldos, unos mayores, otros menores, a personas porque no pueden trabajar, cuando ellos querrían trabajar, lógicamente. Son subsidios desde el subsidio normal por desempleo, el de la subsidio a la prestación contributiva o la renta activa de inserción o los eventuales del campo, todos perciben subsidios. Como digo, no querrían hacerlo y eso va mermando, lógicamente, las arcas públicas porque son dineros que pueden destinarse a otra cosa y no tener que, lamentablemente, facilitar en algo la supervivencia, porque algunos son rentas muy bajitas y tampoco todo el mundo gana sueldazos, lamentablemente para ellos, en su situación de paro. Pero sí que, repito, 80.000 de 85.000 cobran algún tipo de prestación que sale de los fondos del Estado, lógicamente. Así que la situación hay que intentar revertirla. ¿Y cómo se hace? Pues consiguiendo recuperar la normalidad. Y esto pues no va a ocurrir hasta que haya una vacuna que nos saque del agujero, porque cualquier otra circunstancia no se va a producir. Hoy el diario ABC, la página 2, trae un informe sobre ocupación hotelera. Ellos han hecho un sondeo en 7 establecimientos de Córdoba para ver cómo ha ido y el dato es que ha caído un 30% en verano sobre los datos previstos. En Córdoba hay 2 temporadas altas, la de mayo, que es la temporada alta por excelencia, abril-mayo, según la Semana Santa, y luego la segunda temporada alta, septiembre-octubre. Verano siempre es mala temporada para Córdoba, porque no es un destino, Córdoba, que suele elegir el turista. No es de los preferidos, ¿no? No, la gente va a la playa, la gente va al campo, el turismo de ciudad elige otras temperaturas, elige además otro tipo de fechas, porque se eligen fines de semana, se eligen puentes, porque el turista en general no entiende que tengan que desperdiciar, entre comillas, sus vacaciones estivales en visitar ciudades que pueden verse en un fin de semana o un puente largo. Y si eso lo une el termómetro, que es el peor de los aliados para el turismo cordobés, sin duda alguna, nunca buen mes para Córdoba. Sin embargo, hay hoteles
que por su situación o porque pertenecen a cadenas importantes o porque tienen un club, como le pasa a los paradores, por ejemplo, que existen miles de los paradores, que no se resienten tanto en verano, que suelen mantener bien la tasa de ocupación, porque, como te digo, tienen un turista muy fiel, que va haciendo rutas por paradores y que le da igual un verano una estación que otra. Bueno, pues a pesar de ello también han ido cayendo las cifras, menos en paradores, pero hay hoteles que se han quedado al 20% de lo que era habitual en o sea, 20% de su ocupación, cuando tenían ocupación habitualmente del 60, 40, 70, depende cada circunstancia, cada hotel y qué prestaciones o qué servicios proponga. Como digo, fue muy mala la temporada de marzo. Abril-mayo fue la peor porque no hubo actividad, estábamos confinados prácticamente en buena parte de esa temporada alta. No se prevé una buena temporada, segunda temporada alta, septiembre-octubre no va a ser buena temporada, fundamentalmente porque es una temporada, septiembre-octubre, que siendo media temporada alta o segunda temporada alta, también es una época de muchos congresos, de eventos profesionales, personas que se reincorporan a su actividad profesional y que aprovechan el otoño, que es época todavía de transición, para organizar congresos, asambleas, ferias, etcétera. No va a haber este año ese tipo de eventos, también hablaremos ahora de eso, con lo cual tampoco se espera que haya por ahí ese repunte. Y el verano, que de por sí ya es malo, pues ha sido especialmente malo. Ha habido hoteles que se han salvado, hay algún hotel que incluso ha crecido en alojamiento con respecto al año pasado. Pero claro, ellos la achacan a que estaba la mitad de los hoteles cerrados, o la mitad o más de la mitad. En Córdoba hay en torno a 80 hoteles en la asociación y ha habido en verano momentos que había 30 hoteles abiertos, con lo cual, claro, si había poco turismo, al menos se han repartido lo que ha llegado y ha habido hoteles que han conseguido incluso salvar el verano regular, pero otro ha sido catastrófico. Y para septiembre hoteles que esperan quedarse en el 8 o el 10% de la ocupación, algo que evidentemente no es capaz de sobrevivir un hotel, a no ser que sea de una cadena que pueda aguantar una pérdida, un déficit durante un tiempo. Pero un hotel pequeñito donde vivan del día a día difícilmente pueden sobrevivir con un 10%, si tiene 10 habitaciones, llenar una o dos. No te compensa. Claro, porque hay muchos gastos que son los mismos. Quizás te ahorras gastos en camareras de piso porque los tengo de otra manera, o lavandería, ¿vale? Pero tienes que mantener gastos de mantenimiento normales de un hotel, aunque cerre una planta o dos enteras. Así que la situación es compleja para el sector del hospedaje. Y por eso digo que las perspectivas para este próximo mes, para septiembre, no son las más optimistas, porque si ya el paro en agosto ha recuperado un poquito por las terrazas, un poquito solo, porque sí que ha habido terrazas y sí que ha habido cierta movilidad, cierto movimiento, en septiembre empezarán a caerse las terrazas, la gente ya tiene menos vacaciones, hay menos movimiento en las calles y sin embargo no se va a producir el repunte en el turismo, que por cierto ha sido casi todo nacional. Hay hoteles que viven turismo internacional, muchos, en el caso de Córdoba, que lamentablemente este año ha habido muy poquitos turistas extranjeros. Normalmente el turista extranjero que llega a Córdoba proviene de Inglaterra, Francia y Alemania. El turista inglés se ha caído del todo, no ha habido movimientos. Entre el lío del Brexit, que ya empezó, que había hecho sus planes pensando que iba a tener dificultades para entrar y salir, luego que el turista cuando ha viajado lo ha hecho pensando en cómo vuelvo. Es decir, no es lo mismo que te pillen que pueda volver por carretera porque haya un problema serio y me escape, y otra cosa que te pillen confinado porque haya una crisis sanitaria y te pillen en tu hotel y tengas que buscar un avión de regreso. Con lo cual el turista inglés, que tiene que salir en avión habitualmente de su ciudad, pues se ha quedado en su tierra. Entonces ha habido turistas, sobre todo alemán y francés. Pero no ha compensado la caída de otro tipo de turismo. Así que malas cifras para el sector, para la hostelería en general, para el hospedaje en particular y con perspectivas que a corto plazo no son buenas. Y todo el mundo pensando en la temporada de la primavera ya, porque se da por el otoño por amortizado y lamentablemente incluso la Navidad también. No es una buena época para Navidad porque tiene grandes rivales cerca, hablamos de Málaga, o a medio plazo, a media distancia, Madrid o Vigo incluso, que se han convertido en grandes referentes para el turismo en Navidad. Córdoba esa carrera no ha participado y eso se suma a que este año va a haber menos movimiento también, probablemente en Navidad, habrá otras Navidades más familiares este año probablemente, no apunta bien
hasta esperemos que el próximo mes de mayo, donde sí que se espera que esto haya terminado ya, que tengamos todas las condiciones normales de movilidad y que haya además muchas ganas de salir, porque como decíamos... Las tenemos acumuladas, ¿no? Claro, y sobre todo el dinero acumulado, claro. que yo insisto, es verdad que hay muchas personas desempleadas, pero muchas personas que mantienen su empleo y que han gastado menos durante este periodo porque no tienen dónde gastarlo directamente, con lo cual hay ganas de salir, hay proyectos que se quedaron en el tintero y todo el mundo... Todos los destinos turísticos apuntan a que será una buena primavera, porque habrá muchas ganas de salir, primavera y verano que viene. Pero en fin, no vamos tan lejos. A corto plazo, a ojos vistas, septiembre malo, invierno igual se salva al final un poquito, pero lamentablemente esta primavera no habrá ningún repunte, o al menos no se espera que haya ningún repunte. Bueno, más cosas. Hablamos, José Luis? Hablábamos de consecuencias del COVID. En cuanto al COVID, seguimos viendo muchos datos en los periódicos. El diario Córdoba trae hoy el caso de la residencia de Luque, que ayer comentábamos nosotros, que ya aparecía en la prensa digital, apareció en Cordópolis y se hicieron un eco también otros periódicos, y dice que el COVID se propaga en la residencia de mayores de Luque. Decíamos, son 24 residentes, 18 han dado positivo, solamente 2 ingresados. La primera señora, que fue la que destapó el contagio, la que presentó primeros síntomas y fue ingresada, y luego un segundo de los que estaban en la residencia que también dio síntomas y hubo que ingresar. Hay otro segundo inquilino residente que está con síntomas aislados y el resto están asintomáticos hasta donde conocemos. Ojalá que no haya cambiado la situación y se mantengan asintomáticos. En cuanto a trabajadores, hay 6, son 14 trabajadores y son 6 positivos, pero hasta donde yo sé, son todos asintomáticos también. Que esa es la gran diferencia, insisto siempre en ello, con respecto a otras oleadas. ¿A cuándo todo esto comenzó? Claro, las cifras de contagios son muy superiores ahora a las que hubo en marzo y abril. De hecho, creo que lo he leído en Cordópolis. Agosto ha dado más casos que los últimos meses juntos, porque ha repuntado muchísimo. Pero eso no significa que sean casos peligrosos o difíciles de tratar. Significa que se han hecho muchos más pruebas PCR, muchos más test rápidos, serológicos, y eso dispara los números. Porque en la época primera, recordemos la parte primera de la pandemia, cuando estamos todos en nuestras casas confinados, que es que no se podía salir, que no se podía, solamente se le hacía test a los que llegaban al hospital prácticamente. Ni siquiera en el ambulatorio. Tú llamabas al centro de salud, decías tengo tos, decía quédese usted en su casa. Si podemos, iremos a verle, pero quédese en su casa un par de días o 3. Hoy se le haría las pruebas PCR no solamente a esa persona, sino a su entorno. A todas las personas. Y saldrían 8 o 10 contagios que serían asintomáticos, porque si no tienen síntomas, en ese momento no se hacía ningún tipo de prueba y hoy se te están detectando. ¿Es malo o es bueno? Es estadística. Dice por ahí un dicho en periodismo que existen verdades, mentiras y estadísticas, que son como tú las quieras leer. Y en este caso son simples estadísticas. Es bueno que la gente se contagie si no tiene síntomas, creo que es razonablemente bueno porque eso genera anticuerpos, genera inmunidad, incluso inmunidad de grupo o de rebaño que le llaman, pero es malo porque está distrayendo también parte de los recursos. Al haber tantas pruebas PCR, hay una parte importante de la sanidad pública que se está dedicando a la realización, al rastreo de los contagios. Ideal sería contagio cero y casos cero, pero puesto a asumir que existe el contagio y que a partir de esta incorporación de los más pequeños a los colegios se van a incrementar los contagios, si son asintomáticos o son contagios simplemente de número, pues mira, mejor que mejor. Córdoba ya va, no sé si va por 30.000 contagios, pero la mayoría, la inmensa mayoría son asintomáticos o ya han pasado la enfermedad, con lo cual hospitalizados hay 49, ahora lo de memoria, había ayer, y solo 3 UCI, una población de 800.000 personas, es decir, que la presión existencial es mínima y mientras que se mantenga esa proporción de asintomáticos o de casos con respecto a ingresos, que estamos en el 3%, toda Andalucía también está en torno al 3, no llega al 4, creo que solamente llega al 4 en Cádiz, que dispara un poquito la cifra, el resto de provincias vuelve a estar en el 1 y pico por ciento de ingresos con respecto a sus contagios, ¿no? Y el resto en 2,5, 3, 3,5, o sea, cifras muy pequeñas, o sea que 97 de cada 100 contagiados no precisan ir al hospital, o sea que una cifra que es muy asumible. Si se mantiene esa cifra, a pesar de que haya repunte ahora que se esperan, y todo el mundo confía en que sean pequeños, pero se producirán con la incorporación de los estudiantes a cada uno de sus centros educativos, creo que la situación estará controlada.
todo esto a la espera de que llegue el tratamiento, de que llegue la vacuna y de que la investigación científica, que no solamente va encaminada a la vacuna, también a los antivirales, porque recordemos que los primeros casos, los fallecimientos de coronavirus de la COVID se debieron a que no se sabía qué hacer con ellos. Las personas morían por una neumonía bilateral, una infección masiva de los pulmones, que hoy se trata mucho mejor. Hoy no hay problema con los respiradores, no hay nadie intubado que yo sepa, ahora mismo en Córdoba, porque no hay ese problema de inflamación en las vías respiratorias, que son los que provocaron los fallecimientos en la primera oleada. Se ha avanzado bastante, ha habido una colaboración científica de ámbito mundial en el que cada cual va aportando sus conocimientos y se va superando distintas etapas, con lo cual quien está hoy falleciendo, lamentablemente, son personas con patologías previas, personas con muy baja defensa, personas de edad avanzada, pero el resto, ayer hablamos, si te acuerdas, de la estadística que ofrecía el SAMUR, creo que era de Madrid, y la letalidad está en el 0,1%, a excepción de algún grupo de edad que, bueno, que va acumulando achaques, patologías previas, insuficiencias respiratorias, insuficiencias cardíacas, obesidad, en fin, un paciente complicado que incluso en cualquier circunstancia, no solo la del COVID, sino en cualquier circunstancia, también son personas que muchas veces no superan las neumonías que son tan frecuentes durante los inviernos. Es decir, que todo quizás es más ruido en este caso que nueces, aunque hay nueces y no podemos olvidarlo y hay que seguir con todas las medidas de precaución. Por supuesto, no nos podemos olvidar de ellas. Contagio. Hablando de medidas de precaución, doy un pequeño salto. Anuncia el diario El Día Hoy que la Junta restringe el aforo de las bodas para frenar los contagios. No solamente las bodas, la Junta lo que ha hecho es restringir las grandes concentraciones de personas. Las bodas concretamente, porque además limita no solamente el número de personas que asisten a la boda, sino que además restringe el horario, hay que acabar la boda a la 1 de la madrugada, que pocas bodas terminan a la 1 de la madrugada, la boda sí, el festejo de la boda, quiero decir, el banquete. Y también elimina la barra y la barra libre. Es decir, que una vez que se acaba de cenar, todo el mundo recoge, le da un beso a la novia y a su casa. Y ya está. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Que no está habiendo bodas, que las bodas se están suspendiendo, porque es un evento que para muchas personas es el evento de su vida. Y lo quieren celebrar con una serie de invitados, no solamente con los más allegados. Hay casos curiosos de personas que se están casando, pero están posponiendo el banquete. O sea, yo en mi caso, porque tenía ya, me iban a dar la llave del piso, o tenía mi intención, o ya convivía con mi pareja, o sea, que me caso, porque no pilló fecha para otro momento que yo quisiera, pero el banquete lo celebro dentro de un año. Ya en mayo celebraremos el banquete y celebramos, igual hasta con un niño, ¿no? Ya bautizo y boda, mira. Pero se está produciendo esto, o sea, lo que la Junta ayer hizo fue intentar reducir, ahora además que ha acabado agosto, con lo cual parece que la gente está volviendo de manera masiva a sus residencias, a cerrar las playas por la noche, algo que la gente dice, bueno, pues no lo cerró antes de ayer, porque era agosto, y ahora ya es septiembre, con lo cual ayuda un poquito que ya la gente está menos en las playas y que además más fresquete de noche, con lo cual si cierro tendría menos problemas que si cierro el día 15 de agosto, que estaba todo el mundo viendo amanecer. Pues se ha ido limitando el tema de las concentraciones de personas, incluso para eventos, para celebraciones que decíamos antes. Si alguien quiere organizar un congreso, por ejemplo, con más de 200 asistentes, tiene que pedir permiso primero a Sanidad, para ver si las medidas que propone son suficientes para esa concentración de personas, que yo creo que será incluso con el tiempo endureciendo estas medidas, porque no sé hasta qué punto es necesario organizar un congreso ahora. Es verdad que hay personas que viven de esto y que insisten en que les está afectando también en esa situación. Pero parece que es una medida ahora que todo el mundo comprendería, que se prohibieran la concentración de personas en congresos donde viene gente de muchas provincias, donde la gente luego vuelve a sus provincias y bueno, pone en riesgo la salud no solamente de los de ese congreso ese día, sino de que se expanda la pandemia a lugares que están más o menos protegidos. El tema de la boda va a afectar muchísimo a los establecimientos de restauración. Hoy habla Rafa San Miguel, Félix de San Miguel, no sé en qué periódico lo he leído, creo que será en El Día, que es el encargado de este sector dentro de la asociación empresarial, y él dice que es catastrófico, o sea que ahora, una época en la que la gente se suele casar mucho, a la vuelta del verano, una época septiembre junto a mayo, son las fechas donde más celebraciones de este tipo se producen, pues que va a ser catastrófico para los empresarios, porque la gente está suspendiendo. O sea, la gente cuando le dicen, tu boda no puede ir más de 100 personas, si es en la calle, o 150 si es en el exterior, y además sin barra libre, y además a la 1 tenemos que irnos, y con medida de control, con mucho hidrogel, con mascarilla, pues mira, casi lo dejo y me caso en marzo, en otra ocasión.
me caso después, si dejo suerte, o no me caso, se me olvida la gana. Y entonces pues el sector se va a resentir mucho, porque además es un sector que se mueve de manera muy eventual, es decir, no tiene un grupo de trabajadores fijos, sí, sino que va contratando refuerzos según la se vaya celebración, necesitando. y eso hace que la precariedad sea absoluta en este sector, y volvemos a las cifras de paro que veíamos antes, como más de la mitad de los desempleados de Córdoba proviene del sector de la restauración, del sector servicios, que en Córdoba es básicamente restauración y comercio, y pues, no hay tanto nivel de oficinas como en otras ciudades. Y eso hay que achacarlo a cancelaciones de eventos y a cambio de hábitos en nuestra vida del día a día, que está perjudicando fundamentalmente a este sector, ¿no? Hay mucha gente que ha dejado de tomarse la cerveza de mediodía porque me la tomo en casa, porque así me quito de problemas, porque es incómodo, lo de la mesa, tú sabes, llega a un bar, tienes que esperar a que te limpien la mesa. A que te limpien la mesa, la desinfecten. Bueno, me la tomo en mi casa y ya está, me compro la aceituna y me las tomo. Y me quito de problemas. Claro, y eso se está resintiendo mucho ese sector, ¿no? Y ojalá que pronto puedan volver a la normalidad. Que por cierto, en la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno ha anunciado un recurso ante el cierre del ocio nocturno, como ocurrió en Madrid, para intentar que se revierta el decreto y se pueda abrir los establecimientos de ocio nocturno. Yo entiendo cada una de las posturas. Yo entiendo que una persona que tenga una discoteca o que tenga un local de ocio nocturno y vea que ellos dicen, sigue los repuntes, estamos cerrados, no nos eche la culpa a nosotros de todo, ¿vale? Pero si va recortando trocitos de la pandemia, ¿qué hubiese ocurrido quizá o no se sabe, nunca se sabrá, estando las discotecas abiertas con el repunte actual que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que ser muy responsable y quizá haya que reclamar más ayudas públicas y menos limitar las restricciones. Es decir, yo entiendo que el empresario de la noche pida al gobierno que le ayude a pasar estos meses de parón, pero no entiendo que diga yo voy a anteponer mi negocio a la salud de la ciudadanía, porque lo otro se recuperará o no, la salud para muchas personas no se va a recuperar. Entonces yo entiendo que hay que ser estricto en este sentido y entenderé siempre que se pidan ayuda y entenderé que se dé la ayuda y que se intente salvar el mayor número de empresas posible, pero yo esa postura que me parece un tanto egoísta por parte del empresario, de decir, oye, quiero abrir a toda costa, y sabiendo que en Madrid ya hubo, recuerda, este juez que echó por tierra el decreto de la comunidad, pues voy a aprovechar para ver si también con este precedente abren los negocios. Que por cierto, en Madrid no se abrieron los negocios. En Madrid se quedó eso en cautelar hasta que se resuelva, siguen cerrados. Y ahí siguen. Aunque hay una resolución a favor de que volvieran a abrir, pero en ese caso hay que esperar que siga avanzando el procedimiento judicial. Bueno, en cualquier caso, en Córdoba, en Andalucía, siguen los negocios de la noche cerrados, siguen limitaciones, se prevén incluso, aunque se resiste tanto Jesús Aguirre como Juanma Moreno a anunciarlo, se prevé una restricción más, porque el goteo es continuo, hemos visto lo de las bodas, lo de las playas, y viendo cómo poco a poco se van restringiendo. Da esa sensación, ¿no, José Luis, de que vamos un poquito hacia atrás escalando, de nuevo? Exactamente. Desescalando paso a paso. Pero vamos poquito a poco otra vez. Y yo creo que la pregunta que tiene todo el mundo en mente es, ¿volveremos a estar en casa encerrados? Porque vemos que poquito a poco vamos hacia atrás. Sinceramente, hoy habla Garamendi, tampoco sé en qué periódico, el presidente de la patronal, de la COE, y él dice, como todo el mundo, coincide en que España no soportaría otro confinamiento, en la economía española, porque los perjuicios son muy importantes. Dijo la ministra Celaá hace unos días que si tuviéramos los datos hoy que tuvimos en marzo no hubiesen cerrado los colegios. Es decir, que el confinamiento no es que fuera excesivo, yo creo que no fue excesivo, pero sí que es verdad que se tomaron unas decisiones con los datos que había entonces. Hoy hemos aprendido bastantes cosas. La primera, que sería suficiente, como yo siempre digo, con el confinamiento selectivo, es decir, confinamiento de residencias de mayores, con protección mayor para las personas que tienen que encargarse del cuidado de los enfermos y con algún paso más. No sé, por ejemplo, personas mayores que vivan en sus casas, bueno, pues que el ayuntamiento o la Junta pues, prevea un sistema para reparto domiciliario de comida, por ejemplo, para evitar que salgan. Es un confinamiento selectivo, voluntario y selectivo, que evitaría que estas personas que son las susceptibles de enfermar y de pasarlo peor en esta enfermedad, pues sufrieran los efectos de un rebrote. Pero cerrar las fábricas, yo creo que hoy no serviría para frenar el coronavirus. Cerrar los bares tampoco, hay que limitar quizás, pues eso, hay ciudades donde se ha limitado, creo que en Valladolid, en Salamanca, a 6 personas las mesas. Hoy en Córdoba creo que no hay límite, hubo 10 en su día, luego se abrió el límite, igual se va recortando en este sentido. Pero confinamiento total como hubo en marzo-abril, yo creo ¿Consideras que no? Yo, a no ser que pase algo muy, muy grave de pronto,
creo que no se va a producir, porque la economía no puede, hablamos antes de que hay 80.000 subsidiados en Córdoba, sí. Multiplica eso por cada provincia. Claro. La economía no puede soportar tener subsidiado a tantísimas personas en el país, porque no hay dinero para pagar los ERTE ni los subsidios. Así que se intentará medidas restrictivas, medidas de confinamiento selectivo y bueno, pues extremar las precauciones y muchos anuncios y quizá mucha sanción para evitar que la gente incumpla las medidas que se propongan. Pero yo creo que el confinamiento total no va a haber otra vez, porque nadie lo tiene en la cabeza y creo que nadie entendería que, habiendo tiempo para preparar otra cosa, se acabara el confinamiento absoluto. De hecho, Salamanca y Valladolid, que han vuelto a la fase 1 por petición propia, están en fase 1, no están en fase de confinamiento. Claro, no están en confinamiento. Y que, por cierto, el Castilla y León, que es quien ha ordenado ese confinamiento, Salamanca y Valladolid, es Partido Popular, y Valladolid, que el alcalde del PSOE, Óscar Puente, ha recurrido este regreso a la fase 1. Que yo vuelvo a reclamar lealtad institucional y sobre todo que no parezca esto que según quién sea el que mande una cosa, me enfado más, me enfado menos. Vimos el tira y afloja de Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, con el gobierno en esa fase, porque no coinciden en sus colores políticos. Ahora le ocurre el PSOE con el PP, al contrario, la inversa. Hemos visto cómo hace poco Felisa Cañete, alcaldesa de Luque, reclamaba a la Junta de Andalucía, Felisa del PSOE, la Junta del PP, reclamaba que medicalizara una residencia. Se intenta aprovechar cualquier momento para tener ese tira y afloja. Meter el dedo en el ojo al otro, ¿no? Y creo que el ciudadano ahora mismo no está para esas películas, no está para estas peleas. Y lo que entendemos es que haya colaboración absoluta y que salgamos todos en la misma dirección. Que reme todo el mundo en la misma dirección, aproveche cada uno un pequeño rifirrafe para conseguir 4 votos. Creo que en este caso esos votos, al final, son votos que costarán más de lo que parece, porque luego estas cosas tienen memoria y la gente se acordará de que un alcalde que no le importó poner en riesgo a la población con tal de sacarle la vergüenza al consejero o consejera de Sanidad, que no sé qué es lo que hay, de Castilla y León, no sé si es chico o chica, hombre o mujer. En cualquier caso, sí que ese tipo de rifirrafes no se comprenden habitualmente por la ciudadanía. Bueno, alguna cosita más, muy poca cosa más, pero sí que hay algo más. Trae el diario El Día la portada que la policía suspende la búsqueda de José Morilla. No es que se suspende la búsqueda, sino que lo que ha dicho la policía es que la parte que queda o que pretenden ahora rastrear es una zona más compleja y requiere una búsqueda más profesionalizada, porque además asume algún riesgo. Supongo que irán a buscar en espacios o zonas de la periferia de la ciudad, más escarpadas, donde quieren evitar algún tipo de accidente. Y además siempre lo decimos, cuando se organiza una búsqueda de voluntarios, que es de agradecer, que siempre hay que valorar el esfuerzo de personas que son conocidos o no, por ayudar a un paisano, a un vecino, pero no todo el mundo sabe buscar, porque no estamos formados para buscar. Cuando tú vas por la calle buscando a una persona, pues tú no sabes qué estás buscando. No hay que buscar a una persona que esté sentada en un banco, una persona que ha caído al suelo, que se ha escondido, o que ha desaparecido por causa, no sé, que se ha caído por una ladera, ¿no? Y no todo el mundo busca bien, y a veces incluso esa labor tan altruista de la búsqueda puede perjudicar la investigación, porque diga, no, ya ha estado aquí y aquí no está, que he buscado yo, y resulta que sí que esté ahí porque yo busqué mal, ¿no? Con lo cual ahora toca una fase de profesionalización en cuanto a la búsqueda. Lamentablemente ha pasado mucho tiempo, vamos ya para 10 días, ¿no? El viernes hace 2 semanas y bueno, hay poca esperanza de que este hombre el viernes además, perdona José Luis, nos va a acompañar Chelo, la hija de Pepe Morilla, exactamente, va a estar aquí con nosotros, que nos va a contar cómo está viviendo la familia todo esto y cuáles son los siguientes pasos que se van a llevar a cabo. Se están dando. Y como digo, que lo que ya lamentablemente no hay mucha esperanza de encontrar a José Morilla en óptimo estado de salud, ojalá que esté mal, pero que pueda ser recuperado, pero la policía busca otra cosa. Por mucho que la familia se resista, la policía está buscando otra cosa y hace falta ya poder dar el siguiente paso. Es cierto que si tú quieres buscar, nadie te lo va a prohibir que busques. La búsqueda, yo voy por la calle de paseo, si voy con mi mascarilla y con mi hidrogel, voy donde quiera buscarlo. Con lo cual no es que la policía prohíba la búsqueda, sino que se han dejado de organizar las batidas que hasta ahora hemos tenido durante la primera semana, que lo ha hecho la familia, con colaboración externa, con la policía, Protección Civil, con todo el mundo. Ahora ya se va a hacer de otra manera, es decir, que búsqueda seguirá habiendo, pero no con la organización que había hasta el momento. A pesar de, como digo, la familia, las nietas siguen buscándolo y siguen con su batida pegando carteles, que es algo que la policía lógicamente no le va a prohibir, porque, por supuesto, porque es una decisión de cada uno de nosotros. Por supuesto. Bueno, alguna cosa más queda por los periódicos.
Vamos terminando, José Luis. Vamos terminando, sí, estamos ya fuera de hora. El fútbol, que luego hablarán Nacho y Raúl del fútbol. Los periódicos destacan el regreso de Bernardo Cruz al Córdoba, que es todo un símbolo. Yo lo traigo por el símbolo que significa el regreso de uno de los héroes del ascenso a primera, y que bueno, que hizo su periplo por segunda división, creo que jugó en segunda, no sé si llegó a jugar en primera alguna vez, aparte del momento aquel histórico del Córdoba, y que regresa a la ciudad. Creo que al margen de cualquier historia, los despachos, del lío de los juzgados, el retorno de Bernardo Cruz es todo un símbolo de que el club tiene pasado, recupera su pasado, no hablamos de otro proyecto, es el proyecto que conocemos, el proyecto que los cordobeses sienten como suyo, y que cuenta con personas, no solamente de Bernardo, sino que también jugadores que se mantienen de aquella época. Hablo de Flores también, que está en el club, Pío Bacari, que también es una persona que vuelve. Es decir, que no estamos hablando de un invento, ¿no? Sí, de empezar desde cero. Efectivamente, creo que es un símbolo y que se valoró mucho ayer, lo hicieron Nacho y Raúl cuando hablan del entrenamiento del Córdoba ayer. Todos los periódicos destacan hoy la llegada de Bernardo porque significa mucho el regreso del canterano a su casa. Tenía ofertas para jugar en segunda, según parece. Él ha querido venirse a su ciudad y ayudar a que el club se renazca de su ceniza, a ver si los juzgados no aclaran. Lo permiten, exactamente, a ver si se permite esta temporada. José Luis Arranz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana a las 12 te espero aquí de nuevo para hablar de toda la actualidad. Seguro que habrá COVID por medio, pero bueno, a ver si tenemos otras noticias también. Gracias, de verdad.